Bueno, hola compañeros, yo les voy a explicar el problema 7 del Jankoplis, el cual nos dice que es una lixiviación a contracorriente de soya en escamas y nos menciona, se va a lixiviar escamas de soya que contienen 22% de aceite en peso por un proceso a contracorriente y de etapas múltiples hasta reducir el contenido de aceite a 0,8 kilogramos de aceite sobre 100 kilogramos de sólido inerte. Usando hexano puro, se emplean 1000 kilogramos de hexano por cada 1000 kilogramos de soya. Diversos experimentos muestran la siguiente retención de solución con los sólidos en el flujo inferior, donde N es kilogramo de sólido inerte sobre kilogramo de disolución y YA es la fracción en peso del aceite en solución. Como podemos ver aquí, el problema ya nos da la tabla de N en relación con la concentración que es YA. Tema es calcule los flujos, las composiciones y el número total de etapas teóricas. Bueno, entonces, lo que yo hice para empezar, pues fue colocando los datos que ya nos daba el problema. Como el problema nos mencionaba que por cada 1000 kilogramos de soya que entran 1000 kilogramos de hexano puro como disolvente, lo cual entonces yo supuse que entraban 1000 kilogramos de alimentación, iban a entrar 1000 kilogramos de hexano, lo cual como nos menciona que es puro, la composición de YB iba a ser igual a cero, no iba a haber kilogramos de aceite y los kilogramos del solvente iban a ser los 1000. Para la entrada de la alimentación, pues nos menciona que son 1000 kilogramos de alimentación, pero además el problema nos dice que se van a lixiviar escamas de soya que contienen 22% de aceite en peso. Entonces, esto nos quiere decir que en la corriente LA de esos 1000 kilogramos de alimentación, solo el punto 0, digo, el punto 22 van a ser de la corriente, que serían 220. Entonces, pues con esto conocemos la composición de XA, que es igual a 1. Conocemos los kilogramos de aceite, que son 220. No nos menciona el problema que tenga kilogramos de solvente, entonces los consideramos como cero. Y pues los sólidos inertes solo fue la resta de los 1000 kilogramos de alimentación menos los 220 kilogramos del aceite. Aquí los sólidos inertes, como podemos ver, van a ser constantes durante todo el proceso, no van a cambiar. Entonces, pues después de esto, pase al último valor, que es lo que nos dice el problema. Nos menciona que se va a reducir el contenido de aceite a 1,8 kilogramos de aceite sobre 100 kilogramos de sólido inerte. Entonces, pues esto lo que nos quiere decir el problema es lo que sale al final del proceso como aceite. Entonces, pues viendo las unidades, lo que tenemos que hacer es multiplicar el 0,8 kilogramos de aceite por los kilogramos de sólidos inertes que tenemos entre 100 kilogramos de sólidos inertes. Esto para que se cancelen los kilogramos de sólidos inertes y nos quede todo en función de kilogramos de aceite. Lo cual lo que yo hice aquí, multipliqué 780, que eran los kilogramos de sólido inerte, por el 0,8 kilogramos de aceite sobre los 100 kilogramos de sólido inerte, y nos dio un total de 6,24 kilogramos de aceite en la última etapa. Entonces, ya conociendo los kilogramos de aceite al final del proceso, yo pasé a suponer una xn igual a 0. Como lo podemos ver aquí, el valor de n le iba a corresponder de 1,73, suponiendo un valor de 0. Para esto, obteniendo el valor de n, como lo podemos ver acá y nos menciona el problema, nos dice que n son kilogramos de sólido inerte sobre kilogramos de disolución, por lo que para dejarlo en función de kilogramos de disolución, lo que tenemos que hacer es dividir los sólidos inertes entre la n. Lo que hice aquí, que fue dividir los 780 kilogramos de sólido inerte entre la n, que era de 1,73, y nos daba un total de 450,867 kilogramos de solución. Entonces, con este valor y conociendo los kilogramos de aceite que salen, podemos obtener la composición de xn+1, que fue dividir los kilogramos de aceite, que son 6,24, entre la corriente que calculamos, y nos da una composición de 0,0384. Ahora, para seguir con la iteración, este valor que obtuvimos se tiene que proponer ahora como nuestra nueva x. Entonces, con este valor de x, lo que tenemos que hacer es interpolar en esta tabla que ya nos daba el problema para obtener este valor de n, que nos daba de 1,7155. Una vez
con este valor tenemos que hacer lo mismo otra vez, que es dividir los sólidos inertes entre la n y nos da 754.677. Y pues ya para obtener la composición de xn más 2, lo que yo hice fue dividir los kilogramos de aceite entre pues los kilogramos totales de la corriente, que serían 454.6779. Y nos da un valor de xn más 2 de 0.01372. Como podemos ver, aquí pues ya nos sale un valor muy parecido, que es 0.0138 y 0.0137, pero yo iteré una vez más para obtener un valor un poco más exacto. Entonces este valor lo propuse como nueva x, y en base a esta x que propusimos busqué interpolando con la calculadora un nuevo valor de n, que nos dio de 1.7156. Así volví a hacerle el mismo procedimiento para obtener la corriente total, que fue los sólidos inertes entre el valor de la n, y nos daba una corriente de 454.65. Y para x lo que obtuve fue una composición de 0.0137.2, dividiendo los kilogramos de aceite que salen entre los kilogramos totales de la corriente. Y pues ya como podemos comprobarlo, ya este valor se parece mucho a nuestra X propuesta, que es de 0.01372, aquí es 0.03724, ya nada más cambia por un decimal, que es aquí el 8. Una vez ya encontrados los valores de la corriente y de la composición, son a los que queremos llegar en nuestro proceso. Igual ya los coloqué aquí, nuestra corriente L5 y nuestra composición X5. Entonces, una vez con esto, obtuve los kilogramos de solvente, que fue solo la resta de L5, que son los kilogramos totales, menos los kilogramos de aceite. Entonces ya. Ahora, para calcular V1, yo lo que hice fue un balance global de todo el proceso, en el cual pues yo hice un balance sumando las entradas, que son los kilogramos de disolvente puro que entran, más los kilogramos de aceite, menos eh, los kilogramos de la corriente L5, que es lo que sale. Entonces así obtuve V1, que nos dio 765.3448. Y pues para obtener Y1 tuve que calcular antes los kilogramos, ya sea del aceite o del solvente. Yo me basé en los kilogramos del aceite haciendo un balance global de igual forma, sumando las entradas y restando la salida de las corrientes totales. En este caso, pues este, no entra aceite en la corriente VB, por lo que pues es cero. En la corriente LA, pues es lo que entra, que son 220, y en la corriente de L5 salen 6.24 kilogramos de aceite, lo cual aquí nos da 213.76 kilogramos de aceite a la salida. Y así pues ya obtuvimos la composición de Y1, que fue en este caso dividir los kilogramos de aceite entre los kilogramos totales, y nos dio una composición de 0.02792. Entonces, para el solvente, pues yo lo que hice fue una restar los kilogramos totales menos los kilogramos de aceite, y obtuvimos los kilogramos de solvente. Ahora, pues como el proceso nos menciona que la n va a ser variable, o sea, va a cambiar a lo largo de cada etapa, por eso nos daba la tabla esta al inicio del problema, pues con nuestro valor de Y1, suponiendo idealidad, obtenemos que X es igual a Y, por lo que aquí en X1 podemos proponer que es la misma composición que Y1. Entonces, con esta composición de X1, nos venimos a nuestra tablita, y pues lo que hicimos fue, bueno, lo que hice fue interpolar en estos valores que nos da para obtener el valor de N. Y nos da un valor de N de 1.4486. Una vez que tenemos este valor, pues para obtener la corriente L1 fue dividir los kilogramos de sólido inerte entre la N, y nos dio una corriente de 538.45. Y pues para obtener los kilogramos de aceite, yo lo que hice fue multiplicar los kilogramos totales por la composición del aceite en este caso, y pues nos dio 150.388 kilogramos de aceite. Y pues ya para obtener los kilogramos de solvente fue solo la resta de los kilogramos totales menos los kilogramos de aceite. Ahora, para calcular V2, me basé en un balance en la etapa 1 de las corrientes totales, en el cual fue
la suma de las corrientes de salida V1 y L1 menos la corriente de entrada LA. Entonces, haciendo este balance, obtuve la corriente total de V2, que son 1083.7995 kilogramos. Ahora, para obtener Y2, igual hice un balance de aceite, que fue la suma de los kilogramos de aceite en V1 y en L1, menos los kilogramos de aceite en LA. Entonces así obtuvimos los kilogramos de aceite en V2, que son 144 por 148, y así logramos obtener esta composición de Y2, que fue dividir los kilogramos de aceite entre los kilogramos totales. Y para los kilogramos de solvente fue solo la resta, restar los kilogramos totales menos los kilogramos del aceite. Una vez con esta composición de Y2 la suponemos como X2, por lo mismo de la idealidad. Entonces, con este valor de X2 calculamos nuestra nueva N para esta etapa 2, que nos da de 1.59. Con este valor de N volví a calcular la corriente L2, que fue la división de los sólidos inertes entre la N, teniendo la composición del aceite en X2 y la corriente L2, obtuve los kilogramos de aceite, que fue la multiplicación de L2 por X2. Y para obtener los kilogramos de solvente fue solo la resta de los kilogramos totales menos los kilogramos del aceite. Y pues como podemos observar, es un proceso muy repetitivo, ya que tenemos que hacer lo mismo. Aquí para V3 tuve que volver a calcular este valor mediante un balance en la etapa 2, que fue la suma de las corrientes V2 más L2 menos la corriente L1, así obtuvimos V3. Para obtener Y3 tuve que hacer un balance de aceite en estas etapas, que fue la suma de los kilogramos de aceite en V2 más la suma de los kilogramos de aceite en L2 menos los kilogramos de aceite en L1. Para obtener la composición dividimos los kilogramos de aceite entre los kilogramos totales, y pues para obtener el solvente son los kilogramos totales menos los kilogramos del aceite. Entonces así me fui igual en la etapa 4, con este valor de X3 obtuve nuestra nueva N, que era de 1.67. Con este valor obtuve la corriente de L3, que dividiendo los sólidos inertes entre la N, obteniendo así los kilogramos de aceite, multiplicando la composición de X3 por la corriente L3. Para los kilogramos de solvente fue la resta de los kilogramos totales menos los kilogramos de aceite. Y para la corriente V4 fue un balance sumando las corrientes V3 más L3 menos la corriente L2 para tener la composición Y4, igual un balance por el aceite, que fue la suma de los aceites en la corriente V3 y L2 menos la resta del aceite de la corriente L2. Para obtener el aceite, los kilogramos de aceite, hice un balance que fue la suma de los kilogramos de aceite de la corriente V3 y L3 menos los kilogramos de aceite de la corriente L2. Para obtener el solvente fue solo la resta de los kilogramos totales menos los kilogramos de aceite. Pues para obtener Y4 fue la división de los kilogramos de aceite entre los kilogramos totales, que nos dio de 0.02011. Como podemos ver aquí, este valor ya está muy próximo, muy cercano a nuestro valor que queremos llegar, que es el de 0.013. Entonces, pues aquí volví a calcular otra n con este valor de x4 y nos dio una n de 1.789. Una vez con este valor de n, pude calcular L4, que dividiendo los sólidos inertes entre la n, calculé los kilogramos de aceite multiplicando los kilogramos totales por la composición del aceite, que es X4. Para el solvente, pues solo fue la resta de los kilogramos totales menos los kilogramos de aceite. Y pues finalmente para la última etapa, V5, hice un balance sobre la etapa 4, que fue la suma de las corrientes totales, que fue V4 más L4 menos la corriente L3. Para obtener la composición Y5 hice igual un balance por aceite, que fue los kilogramos de aceite en V4 y en L4 menos los kilogramos de aceite en L3. Para obtener los kilogramos de solvente fue solo la resta de los kilogramos totales menos los kilogramos de aceite. Y para obtener Y5 fue la división de los kilogramos de aceite entre los kilogramos totales. Y pues como podemos observar, esta composición ya nos da menor a la composición de X5.
Entonces, nos da de 0.0029358. Y pues como queremos que esta composición sea la que quede en términos de X, yo lo que hice fue otro cálculo que lo muestro aquí por este lado, solo para ver si ya habíamos terminado. Y en efecto, pues ya que al momento de calcular la nueva n y calcular la corriente dividiendo los sólidos inertes entre el valor de la n, obtuvimos la cantidad del aceite, que es de 1.3260, y pues podemos ver que ya es menor a la cantidad que nosotros queríamos, que es de 6.24, por lo que pues ya hemos terminado con este proceso. Y pues para terminar, también podemos ver acá, calculé las corrientes del solvente, y pues como podemos ver las composiciones y la composición del aceite ya nos daba negativa, lo cual pues esto es lo que nos indica que ya hemos terminado, y también nos indica que este proceso no va a tener 5 etapas totales, va a tener como 4.7, 4.8 más o menos, pero se redondea a 5 por practicidad, por lo que al momento de que nuestra Y5 es menor a la que hemos propuesto, o bueno, la que hemos iterado, se detiene el proceso. Entonces aquí les voy a mostrar la gráfica en la cual podemos ver los platos. Podemos ver que tenemos uno, 2, 3, 4, y aquí no se alcanza a ver el otro, pero ahorita voy a proyectar el AutoCAD para que se pueda ver mejor. Esto solo fue así como para dar un simple vistazo. Y pues aquí podemos ver que las pendientes son diferentes, aunque aquí no se logra apreciar mucho ya que no cambia significativamente el valor de la n, cambia muy poco. Entonces, como podemos observar, pues va de 1.44, 1.59, 1.67, 1.70, 1.73 y 1.726. O sea, no cambia mucho en sí el valor de n, por lo que las pendientes no se ven tan afectadas. Entonces, bueno, y aquí podemos ver el AutoCAD. Eh, pues como podemos ver, tenemos nuestros puntos, nuestras pendientes, nuestra primera etapa, que es la pendiente más inclinada. Y lo que les mencionaba es que pues la pendiente no varía tanto, por lo mismo de que nuestra n no cambia mucho. Entonces, como podemos ver, tenemos aquí la primera etapa, que sería 1, 2, aquí termina nuestra segunda etapa, aquí sigue la tercera, aquí sería nuestra cuarta etapa, y como podemos ver, aquí tenemos nuestra quinta etapa, y pues como podemos observar, donde termina nuestra quinta etapa pasa el último punto de nuestro proceso. Entonces pues también así nos podemos dar cuenta que está bien que nos haya dado negativo al hacer el cálculo, ya que no son exactamente 5 etapas, sino son como 4.8, 4.7 más o menos. Entonces pues así sería como quedaría también el método gráfico para este problema. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.